el alfarero. Dame la forma que tú quieres, porque tú eres el alfarero. Yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que quieras. Yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que quieras y dame la forma que tú quieres. Tú eres el alfarero y dame la forma que tú quieres, porque tú eres el alfarero. Y va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si empezamos a orar, el Señor descenderá. Va bajando la gloria de Jehová. Yo tengo la culpa, tú tienes la culpa de que no baje la bendición. Y vamos orando, orando, vamos cantando, cantando, hasta que baje la bendición. Vamos orando, orando, vamos cantando, cantando, hasta que baje la bendición. Y va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si empezamos a orar, el Señor responderá. Va bajando la gloria de Jehová. Bendito sea nuestro Rey y Señor Jesucristo. A Él sea honor, honra y gloria por eternidad, en eternidad, en eternidad. Dios que se encubre, Jehová de los ejércitos, hecho hombre, hecho humano. Aleluya. Gloria a nuestro Dios y Redentor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Gracia, misericordia y paz sea con vosotros, amados hermanos, hermanas, amigos, familiares, amigas, familiares de Instagram, Facebook y YouTube. Soy el hermano Elías, vuestro hermano en Cristo Jesús, adorando, bendiciendo y glorificando el nombre de nuestro Rey y Señor Jesucristo, la semilla de la esperanza sembrada en mi corazón para adorar, glorificar el nombre de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre por eternidad, en eternidad, en eternidad. Hoy es primer día de la semana y primer día del mes de junio, el mes sexto, ¿verdad? Al primer día del mes sexto, adoramos, bendecimos y glorificamos el nombre de nuestro Rey y Señor Jesucristo, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Bendiciéndole, ¿verdad? Elevando nuestra oración de acción de gracias por habernos permitido contemplar un nuevo amanecer. Aleluya. Y vamos a comenzar, vamos a seguir el estudio, ¿verdad?, que tenemos de Romanos capítulo 8. Gloria a nuestro Dios, aleluya. También hoy predicaré en el Corán Sagrado. Vamos a estudiarlo en el nombre de Cristo Jesús. Honor, honra y gloria a nuestro Salvador. Siempre glorificamos el nombre del Eterno, el Poderoso, el Señor de los mundos, el compasivo, el clemente, el misericordioso. Jehová de los ejércitos es su nombre, aleluya. El Santo de Israel, el Dios Todopoderoso, aleluya. La sura número 1, capítulo número 1, Al-Fatahah. En el nombre de Dios, clemente y misericordioso. Alabanzas a Dios, Señor del universo, el clemente, el misericordioso, poseedor del día del juicio. Nosotros te adoramos e imploramos tu ayuda. Guíanos por el sendero recto, por el sendero de aquellos que colmaste de favores, y no el de quienes merecieron tu ira, ni de los extraviados. Bendito sea Jehová nuestro Dios. Aleluya.
Gracias, Señor, por este nuevo día, primer día de la semana. El Señor fue misericordioso con nosotros, habernos permitido llegar a este nuevo día, contemplar el nuevo amanecer del día 1 de junio del 2025, ¿verdad? Gloria a nuestro Dios. A Él sea honor, honra y gloria por eternidad, en eternidad, en eternidad. Estamos estudiando Romanos capítulo 8. Yo creo que nos quedamos por el verso 10, ¿verdad? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Este verso 4 que dice, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu, ¿verdad? Esto es la enseñanza que nosotros tuvimos en el segundo, en el 2, ¿verdad? Predicación que tuvimos para que la justicia de la ley, la justicia, le decíamos que era, creyó Dios a Abraham y le fue imputado por justicia, ¿verdad? Entonces, la justicia, la creencia que nosotros ponemos y confiamos en Cristo Jesús, en las enseñanzas del Maestro de Nazaret, nos enseña, ¿verdad? La ley, la justicia de la ley. Decíamos que la justicia de la ley eran las bendiciones, porque están las bendiciones y las maldiciones. Las bendiciones si andamos diligentemente caminando en la presencia de Jehová nuestro Dios, y la maldición si nosotros caminamos, ¿verdad? Aunque nosotros lleguemos, ¿verdad?, a caer de la gracia, ¿verdad?, a pecar contra Dios, no quiere decir que hemos perdido la batalla, porque la batalla es de continuo, día a día. Los pensamientos de en nuestra mente, en nuestro corazón, la intención, ¿verdad? Entonces, cuando el Espíritu de Dios se aparta de nosotros, Dios nos va a probar nuestro corazón. Por eso le dijo a Pedro, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo, mas yo he rogado que tu fe no falte, ¿verdad? Es cuando nosotros luchamos y salimos vencedores. Vencedores salimos porque no nos dejamos arrastrar por la intención de la carne, por el deseo de la carne. Porque como leíamos y vamos a leer, ¿verdad?, la intención de la carne es enemistad contra Dios. ¿Ven? Entonces no andamos conforme a la carne, porque en la carne lo único que se hace manifiesto es el pecado, la desobediencia de infringir la ley de Dios. Entonces en el verso 5, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas de la carne, son de la carne se ocupan, más lo que es conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu, ¿verdad? Ya, cuando nosotros andamos en el Espíritu, nos ocupamos en permanecer fieles a Dios, para que su misericordia se haga manifiesta en nosotros. Entonces, el verso 6, porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, ¿verdad?
porque en el Corán Sagrado viene y nos dice, ¿quién podrá guiar a aquel a quien Dios no quiere guiar? Y cuando leemos eso en el Corán Sagrado es cuando nosotros hemos ofendido la divinidad de Dios, ¿verdad? Porque es por eso el maestro viene y dice que todo pecado será, si pecare el hombre contra el hombre, todo pecado será perdonado, pero menos blasfemias contra el Espíritu Santo. Y cuando nosotros testificamos y decimos que Dios no existe, estamos cometiendo pecado contra Dios y ofendiendo el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, viene a morar en nosotros, ¿verdad? Entonces en el verso 8, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en vosotros. Esta expresión de Pablo es para aquellos hermanos, hermanas, lavados en la sangre de Cristo, ¿verdad? Que todavía no saben discernir entre lo santo y lo profano, entre lo que agrada a Dios y lo que no agrada. No va a agradar a Dios mientras en nosotros se haga manifiesta estos sentimientos frutos de la carne: enojo, ira, murmuración, ¿verdad? Altivez, arrogancia. Porque lo contrario de esas cosas son la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Entonces, mientras nosotros se hagan manifiesto a eso nosotros estamos caminando conforme a la carne. Como dice Pablo, mas vosotros no estáis en la carne. Es decir, que esos frutos que mencioné no deben de estar en nosotros. Nos permite el Espíritu Santo enojarnos, pero luego viene la advertencia que te dice: no se oculte el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué? Porque el Maestro de Nazaret nos dice: velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir, si al cantar el gallo, si al amanecer, al atardecer, al anochecer, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre, nuestra meta debe ser de presentarnos delante de Dios como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, ¿verdad? Y cuando hemos pecado contra Dios, pues tenemos el arrepentimiento de ofrenda al Señor para gemir en su presencia y pedirle misericordia, y que su presencia no sea parte de nosotros, ¿verdad? Entonces, más vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿verdad? Si es que, Pablo nos pone como entre una expresión de duda, ¿verdad? Porque leemos en las Escrituras: este pueblo de labios me honra, mas su corazón no es conmigo, ¿verdad? Entonces, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a vivir delante de Dios a cada instante, a cada segundo. Y mirando al Señor, que nos esforzamos en vivir delante de su presencia, discerniendo la palabra de Dios, ordenando lo carnal a lo carnal y lo espiritual a lo espiritual, entonces nos da la victoria en Cristo Jesús. Mas no nos alegremos porque obtenemos la victoria. ¿Por qué? Porque nuestra meta, nuestro galardón, nuestra mente, nuestro deseo en el corazón debe de ser que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Entonces el verso 9, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo,
el tal no es de él. O sea, para que nosotros podamos obtener el Espíritu de Cristo, nosotros primeramente debemos de comprometernos, debemos de hacer voto delante de Dios, por cuanto es la sangre de Dios mismo en Cristo Jesús que se derramó para la remisión de pecados. Por eso el Señor pone frutos dignos de arrepentimiento. Y Juan mismo viene predicando, nos dice, este es el Cordero de Dios, ¿verdad? Porque en la ley, en el primer pacto, cuando pecábamos, ofrecíamos la sangre de un animal, un cordero, para expiar nuestro pecado. Pero entonces ahora, por medio del arrepentimiento, nosotros nos esforzamos en vivir, abrazar los mandamientos de Jehová nuestro Dios. Y esa es la idea central del nuevo pacto en Cristo Jesús, que ya que Israel no pudo sostenerse en el primer pacto, el Señor lo desecha como pueblo porque lo escogió. Ya hemos hablado abundantemente de esa manera, pero no es que le quite su misericordia, como les decía antes, ¿verdad? Sino que en la expresión, el que quiera venir en pos de mí, ahí entra también el pueblo de Israel. Y no solamente el pueblo de Israel. Dios habla en los profetas y dice, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del hombre, sino que se vuelva de su mal camino. ¿Ve? Entonces, ese es el amor de Dios, que le da la oportunidad a todo hombre, naciones o pueblo que quiera aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Y solamente así el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Solamente así se cumple en nosotros la profecía de Joel. Después de aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y al derramarse el espíritu sobre toda carne, se cumple la profecía que se lee en los profetas, que dice, no me acordaré más de vuestras abominaciones, no me enojaré más por vuestros pecados. En la profundidad del mar echaré vuestros pecados, ¿verdad? Esa es, por eso Pablo viene y nos dice el viejo hombre, ¿verdad? Porque nosotros antes de aceptar a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, ¿verdad? Y al aceptar a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, hemos sido regenerados en el Espíritu, nacido un nacimiento, una nueva criatura espiritual, porque Dios es Espíritu y necesita adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Y ese es la esencia del nuevo pacto, el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, en el Espíritu, ¿verdad? Al nosotros nacer en el Espíritu, el Espíritu de Dios nos llena y nos va guiando y nos va enseñando línea por línea, reglón por reglón, de todas las bondades de nuestro Dios y Señor Jesucristo. A Él sea honor, honra y gloria por eternidad en eternidad. El verso número 10. Entonces, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Entonces, es decir, ¿por qué? Porque todavía no hemos creído, porque todavía no hemos abrazado la esperanza, porque todavía no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. El fruto de enojo, de ira, de murmuración,
que se mantiene en nosotros cuando alguna persona sus acciones no las aceptamos porque no nos aceptan nuestros hechos. Aunque sea en nuestros hechos, nuestro deseo de hacer un bien, ¿verdad? Y si esperamos que la persona comience a estarnos diciendo, oh, gracias, porque vos nos están adulando, ¿verdad? Porque hicimos un bien, pues quebrantamos el consejo del maestro que nos dice, lo que hizo tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. ¿Por qué nos dice así el Señor? Porque nosotros de nuestro corazón debe de salir el ayudar al prójimo sin esperar recibir. Por eso Pablo viene y dice, mejor es dar que recibir, ¿verdad? Entonces, en el verso 10, que creo que estamos, ya nos llevamos casi media hora, ¿verdad? El verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, ¿verdad? ¿Por qué está muerto? Porque el pecado se hace manifiesto en la carne, mientras estamos vivos, ¿verdad? Pero si nosotros, la intención de nosotros es permanecer fieles a Dios, para abrazar la fidelidad para las cosas de Dios, entonces nosotros estamos luchando la guerra santa de la carne contra el espíritu, ¿verdad? Y si nosotros permanecemos en el espíritu, nosotros podemos percibir la presencia de Dios. Aún nosotros podríamos oír, no con nuestros oídos, pero en nuestra mente, en nuestro corazón, la voz de Dios. Aleluya. Entonces, pues estamos muertos, la verdad está muerto a causa del pecado, ¿verdad? Porque mientras nosotros, por eso dice el Señor, bien que tentaron a Dios y escapamos, ¿verdad? Porque mientras nosotros estamos en pecado, es decir, que no hemos creído, que no hemos aceptado a Cristo, no nos hemos reconciliado con Cristo Jesús, entonces estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Por qué razón? Porque Pablo viene y dice, y Dios los entregó a las malvadas maquinaciones de su corazón, porque el agrado de Dios comienza amando a amando a Dios sobre todas las cosas primero, y luego amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, estamos muertos en nuestros delitos, pero el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia, ¿verdad? ¿Cómo es que cuál es la promesa de Dios? Dice que mientras nosotros, lo dice en uno de los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. Gloria a Dios. Y el verso 10 nos dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, ¿dónde se cumple la justicia mientras el espíritu vive en la presencia de Dios? Samuel, dáselo en la boca. Y por favor, estate pendiente para... Voy a hacer el baño de él ahorita. Bueno, de todas maneras, te volvés para que quites eso. Echárselo en la boca los dos de un solo. Entonces, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, ¿cómo es que el espíritu vive a causa de la justicia? Pues ya dijimos anteriormente que creyó Dios a Abraham y le fue contado por justicia.
Y como el Señor nos ha dicho a nosotros que la verdad, la edad de nosotros serán 120 años, ¿verdad? Entonces, mientras nosotros vivimos diligentemente la vida espiritual delante de Dios, el Espíritu de Dios, Dios en su inmensa misericordia nos alarga los días. Por eso dice, bendito serás al entrar, bendito al salir y bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu canastillo, ¿verdad? Y nos ofrece, si nosotros nos alzamos con la victoria por medio de la perseverancia, ¿verdad? En la presencia de Dios, entonces nos dice el Señor que obtendremos la vida eterna. De ahí que Pablo en el verso 10 nos dice, si el Espíritu, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, como el Señor nos ha prometido la vida eterna, entonces la justicia de Dios es que nos alarga los días. Y la razón que nos alarga los días es porque mientras nosotros estamos envueltos en este cuerpo carnal, somos susceptibles a que el pecado se enseñoree en nosotros. Y comienza con el enojo, la ira, las malas palabras. Entonces, el Señor nos dice, ¿verdad?, que abogado tenemos para con Cristo, nos dice, ¿verdad? Y por eso nos alarga los días para que nosotros obedezcamos a la palabra y hagamos frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Hacer frutos dignos de arrepentimiento es que siempre nosotros, en cuanto el Espíritu de Dios nos redarguya fuertemente, lo vamos a sentir. Entonces nosotros vayamos a la presencia de Dios, oremos al Señor en su inmensa misericordia y pidiéndole perdón, ¿verdad? Y confesando nuestro pecado al Eterno, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. El verso 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿cuál es ese Espíritu? Leemos el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios al principio del libro, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Entonces, y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, es la promesa de Joel, y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó, entonces vemos a Dios, ¿verdad? El Espíritu de Dios. En vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Ve? Esa es la recompensa del verso que leemos nosotros en el verso 10. El Espíritu vive a causa de la justicia, ¿verdad? Entonces la justicia de Dios viene y nos da esa oportunidad de abrazar la esperanza en la vida eterna, ¿verdad? Entonces vivificará vuestros cuerpos mortales. Cuando nosotros estamos, al aceptar a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, abrazamos la esperanza de vivir por toda una
eternidad. Gloria a nuestro Dios, aleluya. Entonces, el verso 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. O sea, deudores somos. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Explicaba el domingo pasado, ¿verdad? Que en parte a veces nosotros decimos que nosotros obtenemos y a veces nosotros mismos nos ufanamos, ¿verdad? O nos sentimos orgullosos de venir y a gritos venir en nuestros momentos de enojo, ¿verdad? Venir y decir que por mi trabajo yo tengo eso, porque me reviento, yo tengo lo otro, me reviento tanto, porque cuando estoy debajo del sol, ¿verdad? Entonces nosotros creemos que el trabajo, el labrar la tierra, la labranza de la tierra, el fruto que obtenemos por labrar la tierra es lo que nos da las cosas que nosotros necesitamos. Pero también te ponía de ejemplo el domingo pasado que si el dedo de Dios o en ese mismo instante la palabra de Dios se cumple en nosotros, porque Él dice, hemos dicho que la bendición y la maldición están siempre es lo que llena la tierra, ¿verdad? La bendición de Dios o la maldición de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando esa arrogancia sube a nosotros, entonces el dedo de Dios sube a Dios, ¿verdad? Se manifiesta en nosotros y sube a Dios, entonces se manifiesta en nosotros la ira de Dios, que es la maldición por que nosotros quebrantar los mandamientos de Dios, ¿verdad? Entonces nos toca y de repente nos enfermamos. Cuando estamos diciendo que es nuestra fuerza la que nos da a labrar la tierra, de repente no podemos ni levantarnos a causa de la enfermedad, ¿verdad? Pero como Dios es misericordioso, es piadoso, entonces Él nos sana en su inmensa misericordia, ¿verdad? Nosotros, el hombre secular, recurre a la medicina. Y entonces dice que es la medicina, que es el hombre que lo creó, pero no es así. Es la misericordia de Dios. Porque si Dios no hubiera querido abrirnos el entendimiento, nosotros estuviéramos en miles cayendo muertos por causa de las enfermedades, porque en las maldiciones se lee y todas las enfermedades que están escritas en este libro serán manifiestas, más y algunas que no están escritas en este libro, que son las creadas por los hombres, ¿verdad? Entonces Dios, en su inmensa misericordia, nos da la medicina, ¿verdad? Más sana o alarga la enfermedad para ver si nosotros somos agradecidos, ¿verdad? Entonces, el verso 12, pues, que no andamos conforme a la carne. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres espirituales renacidos en Cristo Jesús, nosotros entendemos y conocemos que nosotros, nuestra vida y nuestras necesidades las suple la misericordia de nuestro Dios en Cristo Jesús, nuestro Redentor. De ahí que el Maestro nos enseña y nos dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. Bendito sea Jehová nuestro Dios, porque Él es bueno y para siempre
su misericordia. Aleluya. Entonces en el verso 13, ¿verdad? El verso 13, el verso, hermano, que vive, no vivimos, entonces nosotros somos deudores no a la carne. Deudores es decir que por nuestros propios medios alcanzamos todos nuestros deseos mientras trabajamos, sino que aprendamos a decir gracias por tener misericordia de mí. Porque es la misericordia de Dios que me da la fuerza para labrar la tierra. Es la misericordia de Dios que me permite sostenerme sobre mis pies. Es la misericordia de Dios que sana mi dolencia cuando estoy en el campo doblado y el Señor viene y me fortalece en mi cuerpo. Lo fortalece para que nosotros sepamos ser agradecidos, ¿verdad? En Cristo Jesús. El verso 13. Porque si vivieres conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis, ¿verdad? Así que el verso, porque si vivieres conforme a la carne, es decir, que nosotros seamos contrarios al requerimiento cuando aceptamos a Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador personal para abrazar la esperanza en la vida eterna y de que ser hallado inocente en la presencia de Dios, ¿verdad? Porque dice, porque todos los que son, el verso 3, porque si vivieres conforme a la carne, moriréis. ¿Por qué? Porque nuestros deseos, tenemos el camino ancho y tenemos el camino recto. Entonces, la carne, el agasajar la carne es darle rienda suelta a nuestros deseos, oyendo a las amistades o deseando encontrar alegría, gozo. Porque si te pones a ver, es un gozo momentáneo. Y luego quedamos en la soledad. La alegría del mundo es un gozo momentáneo. Por eso dice el verso 13. Porque si vivieres conforme a la carne, moriréis. Porque mientras andamos en el camino ancho, no nos importan las cosas de Dios. Porque el temor de Dios no está en nuestros corazones. Porque si el temor de Dios estuviera en nuestros corazones, entonces se despierta el espíritu de la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento. Se despierta en nosotros. El espíritu de Dios abre nuestro entendimiento, ¿verdad? Entonces, más por si el espíritu mortificáis la carne, las obras de la carne, viviréis. ¿Por qué? Porque el fruto espiritual, la humildad, la mansedumbre, la tolerancia, el perdón, la benignidad, la paciencia, ¿verdad? Romanos capítulo 8. Estoy en el verso 13. Entonces, si mortificamos, ¿qué cosa es mortificar la carne? Es es cumplir nuestro voto que hicimos al Señor, que para seguirlo tenemos que negar nuestros deseos. Si el mundo entero, la joven va a la playa y le gusta ir todos los fines de semana o va a una discoteca, ¿verdad? Entonces, el hombre secular que no tiene temor de Dios va a los bares y comienza a beber, comienza aquí, comienza allá. Entonces se despiertan las emociones, ya sea de enojo, de ira o ya sea la lascivia, se despierta en nosotros. Entonces
él dice, morimos. ¿Por qué? Porque el pago del pecado es muerte. Es decir, si nosotros nos llega el día en que Dios nos va a quitar nuestro espíritu, el hálito de vida que mora, el hálito de aliento de vida que hay en nuestra nariz, nosotros llegase ese momento y pasamos la línea de la vida y de la muerte, ya no hay ninguna esperanza para nosotros. ¿Por qué? Porque mientras Dios nos dio vida, nos dio la oportunidad, nos mostró su amor, nos mostró su misericordia de permitirnos hacer frutos dignos de arrepentimiento y de perdonar nuestros pecados, cualquiera que hayan sido, ¿verdad? Entonces, el verso, morir más si por el Espíritu mortificamos las obras de la carne, viviremos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros la mortificamos es cuando negamos nuestro deseo. Cuando viene el espíritu de enojo, nosotros recordamos el fruto espiritual, la mansedumbre, para no dar rienda suelta a la carne, que al nacer el espíritu de enojo, entonces da como resultado, como resultado el espíritu de odio. Y así va aumentando y aumentando y quebrantamos, ¿verdad? Más y más el mandamiento, amaos los unos a los otros. El verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Aleluya. ¿Ves? Gloria a nuestro Dios. De allí, para que nosotros entendamos, Jehová me reprenda, ¿verdad? Para que nosotros entendamos por qué nosotros llamamos al Maestro de Nazaret el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Y es por causa, ya la he explicado anteriormente, lo que está en los profetas que dice, mi hijo eres tú, oh Jacob, mi hijo eres tú, oh Israel, yo te he engendrado hoy. Gloria a Dios. Entonces, por eso es que nosotros, ¿verdad? Por eso que se lee también, yo creo que es en Osea, y donde os dijeren, vosotros no sois pueblo de Dios, ahí seréis reconocidos hijos del Altísimo. Gloria a nuestro Redentor, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Entonces, eso es el primer regalo, aleluya. El primer regalo de Dios, aleluya, es que nos llama sus hijos. Aleluya. Es cuando nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Entonces, Él nos llama hijos. Aleluya. Y en ese mismo instante nacemos. Yo te he engendrado hoy. Entonces, el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Para que se cumpla, ninguno de los que me diste se perdió, sino el hijo de perdición. Cuando esa palabra, expresión, nosotros la leemos, el hijo de perdición, nosotros los que nos llamamos lavados en la sangre de Cristo, nosotros los que nos declaramos victoriosos en el Evangelio, debemos de tener mucho cuidado, porque el hijo de perdición se hace manifiesto entre los que se llaman lavados en la sangre de Cristo. Por eso dice Pablo, el juicio va a comenzar por casa. Y si el juicio va a comenzar por casa, ¿qué será
del pecador, ¿verdad? Entonces el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. El verso 15, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. O sea, lo que se hace manifiesto en la carne es el miedo. ¿Por qué la carne se hace manifiesta en miedo? Porque el espíritu sabe, la carne sabe que una vez pasando la línea de la vida y de la muerte, no hay ninguna oportunidad para nosotros que vivimos en la carne. No hay ninguna oportunidad para nosotros los que vivimos en la carne, porque el pago del pecado es muerte. Entonces el verso 14, porque todos los que son, el verso 15, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre. ¿Cuál es ese espíritu de servidumbre? Cuando nosotros cometemos pecado, somos subyugados por el pecado. Entonces servimos al pecado. ¿Cómo servimos al pecado? Si yo estoy casado y estoy viviendo en adulterio con otra persona, pues ahí se hace manifiesto el espíritu de servidumbre, porque soy esclavizado al pecado. Porque teniendo mi esposa no me siento conforme y entonces voy y busco a otra mujer que al final tiene lo mismo que mi esposa, pero por cuanto el pecado me tiene subyugado, entonces estoy en servidumbre, estoy sirviendo al pecado. Por eso viene el maestro, nos dice, si el Hijo no os libertare, no seréis verdaderamente libres. Es decir, mientras nosotros estamos en la carne, Dios nos ha dado la libertad de escoger por donde nosotros querramos caminar, por el camino angosto que lleva a la salvación o por el camino ancho que lleva a la perdición. Entonces, por eso el maestro nos dice, si el Hijo no os libertare. Porque para nosotros, el hombre dice, porque la sociedad le permite hacer lo que ellos quieran hacer. La mujer se acuesta con un animal, con un perro o con animales. El hombre se acuesta con animales. La mujer se acuesta mujeres con mujeres. Para que, como dice, las mujeres cambiaron el uso del varón por acostarse, dice ahí a mujeres con mujeres, haciendo cosas nefastas. El hombre acostándose hombres con hombres, hombres inmundos, mujeres inmundas, abusando de niños. Y esa es la servidumbre que vive aquel que no es lavado en la sangre de Cristo. Está sirviendo al pecado. Y mientras va en su vida, va acumulando pecados sobre pecados, sobre pecados, sobre pecado, ¿verdad? A tal manera que son muchos. Algunos de nosotros creemos que cuando ya estamos a punto de pasar la línea, nuestro pie está levantado a dar el paso de la línea de la vida y de la muerte. Entonces comenzamos a orar, a decir, perdóname, 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 perdóname. Pero ya es demasiado tarde. ¿Por qué ya es demasiado tarde? Porque en el Corán Sagrado leemos que dice, y hay algunos que cuando ya sienten que su espíritu va a ser tomado, comienzan a elevar oración para ser perdonados.
pero esa oración no será tomada en cuenta. Buenos días, hija, bendiciones. Esa oración no será tomada en cuenta. ¿Por qué? Porque para eso Dios nos dio largura de días para que nosotros nos reconozcamos pecadores delante de Dios y sepamos nosotros discernir entre lo santo y lo profano, lo que agrada a Dios y lo que no agrada, para que nosotros podamos tener la esperanza de abrazar la esperanza en la resurrección de los muertos, ¿verdad? Entonces el verso 15, porque no habéis recibido espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. ¿Y cuál es ese temor? Que en cualquier momento perdemos la vida, ¿verdad? En cualquier instante. Mas habéis recibido el espíritu de adopción, por la cual clamamos Abba Padre. ¿Cuál es ese espíritu de adopción? Es decir, adoptar es venir y algo que no es de nosotros, lo hacemos de nosotros por medio de adopción, es decir, de eso de venir yo me voy a ser responsable, ¿verdad? Sería el significado de adopción, ¿verdad? Entonces nos dice, porque vosotros tenéis el espíritu de adopción. ¿Cuál es ese espíritu de adopción que Dios nos ha dado? Y os pondré la promesa, lo que se lee, lo que está escrito en los profetas, que dice: y os pondré a celo con otro pueblo que no es mi pueblo. Como Israel era el escogido, porque Dios lo escogió. No Israel escogió, Jehová vos vas a ser mi Dios, sino que Jehová Dios dijo, vosotros sois mi pueblo. Entonces, como no se mantuvo Israel, Dios viene el segundo pacto. Por eso dice, no como el pacto que hice con vuestros padres cuando estaban en el desierto, mas el nuevo pacto es que escribiré mis leyes y estatutos en vuestros corazones, porque cambiaré el corazón de piedra que tenéis en corazón de carne. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Entonces, mas habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Y cuál es el espíritu de adopción? El espíritu de Dios que nos da la fortaleza, el espíritu de Dios que nos va guiando, enseñándonos sabiduría para discernir entre lo santo y lo profano, ¿verdad? En lo que agrada a Dios y lo que no agrada, para discernir el fruto cuando la carne ha dado su fruto y nos enseña el Espíritu de Dios a cómo contrarrestar el fruto de la carne con el fruto del Espíritu. El verso 16, porque el mismo Espíritu, entonces el verso 15 que dice, el Espíritu de adopción por el cual aclamamos Abba Padre. No entiendo qué significará Abba, pero ¿qué significará Abba? El Señor, le voy a pedir al Señor que me revele qué significa Abba Padre. Sería glorificado, o es la expresión Abba Padre, o es una expresión que dice, por la cual clamamos, decimos, gracias Señor, gracias Padre, por tu inmensa bondad, por tu inmensa misericordia para con nosotros. Gracias Señor, será eso que significa Abba Padre, porque no nos has pagado conforme a la maldad de nuestro corazón. Nos rodeaste con misericordia. De ahí que nosotros decimos que ya no vivimos, por la ley, sino por la gracia, ¿verdad? Y por cuanto vivimos por la gracia, damos gracias, ¿verdad?
Es la diferencia, porque vivir bajo la gracia, les decía, que es vivir bajo la misericordia de Dios y su promesa que Él es fiel y no nos paga y no nos castiga al momento que pecamos, sino que nos da la oportunidad de arrepentirnos, ¿verdad? Y entonces, la otra expresión que sale de nuestra boca, gracia, es de agradecimiento, de recibir las bondades de nuestro Dios que suplen nuestras necesidades, ¿verdad? De la carne. Porque el mismo Espíritu porque el mismo Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cómo el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios? Porque Él nos dice, después de aquellos días, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Nadie enseñará a nadie acerca de mí, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, ¿verdad? Entonces, en el verso porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque somos diferentes. No somos violentos. No somos altivos. No somos arrogantes. No somos vanidosos. Esos son los frutos espirituales, ¿verdad? La nueva criatura. Por eso Pablo viene y dice, y dejando el viejo hombre, la manera, la vieja antigua, la vieja imagen del viejo hombre, muerto en sus delitos y sus pecados. Por eso en el verso dice, el Espíritu de Dios nos da testimonio. ¿Y cómo nos da el testimonio? Que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, cuando el Maestro nos dice, no os dejaré solo. El Espíritu Santo que el mundo no conoce, mas vosotros le conocéis, Él os guiará a toda verdad. Aleluya. Entonces, y nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque Dios es espíritu y hemos nacido a una nueva criatura, a la criatura espiritual, porque solo en el espíritu podemos bendecir, glorificar el nombre de nuestro Dios y Señor Jesucristo, porque Dios es espíritu. El verso 17, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos de Cristo. Sí, pero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria a Dios. Y si hijos, también herederos de Dios, ¿verdad? Al llamarnos hijos, ¿verdad? Dios nos llama hijos para meter en celo al pueblo de Israel, ¿verdad? Pablo nos hace una advertencia que dice que si nosotros hemos sido injertos, ¿verdad? Es decir, que Dios nos permitió en la misma raíz, en el mismo árbol, ser nosotros partícipes de las ramas, las hojas del árbol se alimentan de la savia, ¿verdad? Que es la sangre del árbol, ¿verdad? Entonces,
Dios nos dice, si, como la promesa que Dios le hizo a Abraham era que en su nombre serían benditos todas las familias de la tierra, también vemos y decimos que si nosotros permanecemos en los mandamientos de Dios, abrazándolos y viviendo en ellos, entonces la bendición de Dios es sobre nosotros. Entonces, si hijos, es decir, cuando ya hemos creído, ¿verdad? Hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Y si hijos, porque dice el maestro de Nazaret antes de que cuando iba a partir, dile, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Entonces, si el maestro nos dice que somos herederos, si hijos, también herederos. ¿Cuál es esa herencia? La vida eterna. Estar en la presencia de Dios por toda una eternidad, en la que ya lágrimas no habrá en nuestros ojos, dolor ya no habrá en nuestro cuerpo, enfermedades no habrán y siempre habrá alegría, ¿verdad? Solo Dios sabe cómo podríamos mostrar nosotros, los redimidos, después que pasemos el juicio, cuál será esa alegría, ese gozo, cómo sería, ¿verdad? Entonces, coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, somos coherederos porque Pablo nos dice, sí, empero padecemos con Él. Y si nosotros ponemos atención en este verso 17, si empero padecemos con Él, ¿verdad? Traemos a memoria en el momento que hemos hecho el pacto. Levanta la cabeza. En el momento que llama a Samuel. En el momento, si Dios también coherederos de Cristo, siempre padecemos juntamente con Él, para que junto con Él seamos glorificados. Esto es el cumplimiento del requerimiento que nosotros cuando venimos a Dios, para que Dios nos perdone nuestros pecados, el aceptar a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, luego creer, ¿verdad?, que Él resucitó de los muertos, luego viene el que quiera, es decir, la voluntad. Si yo tengo deseos de ser una nueva persona, si la persona vieja, el hombre viejo, no ha recibido alegría, gozo, sino que ha sido tristeza, ¿verdad? Entonces, y cansado ya de eso, buscamos un nuevo aliento, y eso lo encontramos cuando nosotros escuchamos que el aire nos trae una predicación, unos cánticos, una alabanza. El hermano viento nos trae el sonido de la alabanza, y entonces en ese instante el deseo de nuestro corazón de buscar un nuevo aliento de vida que nos dé ánimo a seguir, porque muchos debido al quebrantamiento del corazón, porque se cumplen las palabras de la maldición sobre nosotros, entonces nos vamos apocando de espíritu a tal forma. La apocación de espíritu es lo que nosotros llamamos
depresión, ¿verdad? Entonces vamos cayendo en ese estado de tristeza y que de repente viene el diablo y te mete en la cabeza a que te quites la vida, ¿verdad? De ahí que el Corán Sagrado nos dice a nosotros, ¿verdad? Que hay algunos que se adelantan a su fecha, ¿verdad? Se adelantan a nosotros, es decir, antes del tiempo en que Dios le había puesto, en que debía de partir, nosotros nos adelantamos cuando nosotros no podemos lidiar con las emociones o de la sociedad, ¿verdad? Entonces viene y nos dice, y si yo también heredero, si empero padecemos, es decir, nos queda en una expresión dubitativa, ¿verdad? Si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y esto es, ¿verdad? Después nos dice que nos neguemos a nosotros mismos, el que quiera venir en pos de mí, voluntariamente seguirlo. Luego nos dice, niéguese a sí mismo, que es lo que nosotros leemos en el verso 15, que porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas haber recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos Abba Padre. O el verso 14, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, ¿verdad? Entonces decir que la presencia de Dios se hace manifiesta en nosotros. Entonces viene, el primero es creer, aceptar, creer a Jesucristo que Él es el Mesías. Después negarnos a nosotros mismos, la segunda requerimiento. Tercero, el primero es el que quiera, el uso de la libertad. El segundo, el primero es creer que Cristo resucitó de los muertos, creer que Cristo es el Mesías prometido. El que quiera venir en pos de mí, ¿verdad? Está el uso de la libertad libre. Luego nos pasa el requerimiento primero, niéguese a sí mismo. El segundo, tome su cruz. ¿Ves? O el tercero, vamos a verlo, vamos a desmenuzar. Si emperos padecemos. Entonces el maestro, cuando nosotros hacemos ese voto, nos dice, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, tome su sufrimiento. Entonces, si nosotros, después de que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, ¿verdad? Venimos a padecer, porque nosotros, la mayoría de los creyentes, están confiados de que aceptando a Cristo como su Señor y su Salvador personal, su vida material va a cambiar. Su vida material va a cambiar, porque muchos creen que el que pertenece, como decimos nosotros, ¿verdad?, a la clase media. Si lo hemos aceptado y yo soy de la clase media, entonces Dios me va a hacer millonario porque acepté a Cristo como su Señor, mi Señor y mi Salvador personal. Y si soy pobre, pues estoy creyendo, porque dice, serás bendito al salir, serás bendito al entrar, bendito el fruto de tu canastillo, bendito, entonces nos da bendiciones. Y nosotros los pobres creemos que que Dios nos va a dar millones. Entonces ya no vamos a ser pobres, sino que vamos a ser ricos. Y no es así. Cuando el maestro te dice a vos, toma tu cruz, es decir, tu sufrimiento. Y si has aceptado a Cristo, entonces has creído a sus promesas que leemos en la ley. Venid los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Entonces, por eso viene y nos dice, toma tu cruz. Ahora,
¿Cuál es en el momento antes de Cristo? No teníamos que comer, no teníamos que vestir, vestíamos calzados rotos que se nos miraban las nalgas, por lo menos a mí, cuando era chavalo, después de que murió mi mamá, entre los 6 y los 7 años, yo caminaba con pantalón con las nalgas rotas, a tal manera que se me miraban todas las nalgas. Entonces, nosotros creemos que al aceptar a Cristo ya no vamos a ser así. Todo lo contrario. Tomar nuestra cruz es aceptar lo que somos. Claro que la sabiduría de Dios nos da la oportunidad de saber administrar lo poco o lo mucho que Dios nos da. Y dependiendo de nuestra administración, así es que nosotros vamos a comenzar a levantarnos, que cuando no teníamos comida, entonces Dios nos proveía o nos iluminaba nuestro pensamiento para que nosotros buscásemos el pan de cada día. Y cuando nosotros caminamos en la presencia de Dios, pues Dios nos hace ver. Por eso leemos, Israel hizo Dios hallar gracia en los ojos de las gentes. Entonces, donde nosotros andamos, Dios nos hace hallar gracia en los ojos de ellos. Y así, pues, nosotros recibimos, ¿verdad? Y así Dios suple nuestras necesidades. Entonces, dice, sí, empero padecemos. Padecer es venir, me quedé sin trabajo, porque hay gente, ¿verdad? Encontramos que hay personas que de primas a primeras muestran odio, resentimiento a nuestra persona, más si nosotros somos cristianos. Entonces, aquellos que el temor de Dios no está en sus corazones, sino que están bajo la influencia del diablo, ¿verdad? Porque en ellos es que se va a manifestar la influencia del diablo, no en nosotros, porque Dios nos ha dado poder a nosotros para reprender al diablo y él huirá de nosotros, ¿verdad? Entonces, pero dice que el verso 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con él, para que juntan con él seamos glorificados, ¿verdad? Entonces, si hijos también herederos de Dios, ¿cuál es la herencia que Dios nos daría a nosotros? Es, primero, como dije, la largura de día. Y luego se lee en la Escritura que la tierra, cuando Él creó la tierra y sus ornamentos para ser habitada, la creó. Gloria a nuestro Dios, para ser habitada. Entonces, ¿cuál es la herencia que nosotros recibimos? Es que Dios nos permite tener una heredad, ¿verdad? Como le dijo a Abraham, la tierra en que peregrinas se la daré a ti y a tu descendencia. Entonces, cuando vos te mantenés en la presencia de Dios sufriendo, en vez de murmurar, solo frijoles como, que no tengo ropa, sino que en vez de eso, el pedazo tieso de pan que tenemos en nuestra mano, la cuchara de frijoles que tenemos en nuestra mano, sí hay frijoles para comer. Y si no lo hay, pues sale de nuestra boca solamente aquella murmullo de sumisión. Señor, hágase tu voluntad.
Porque cuando nosotros decimos esto, si nosotros hemos leído en la Torah y en la ley que Dios usaba los pájaros para darle de comer a Elías, ¿verdad? Que es el que nosotros recordamos, que es el que nos da, ¿verdad? Entonces, así también, cuando Dios mira el corazón humilde y no tenemos necesidad de decirle no tengo que comer, porque el maestro nos dice que la vida es más que el alimento, que el vestido, porque nuestro Padre que mora en los cielos sabe de qué tenemos necesidad, ¿verdad? Entonces, coherente siempre pasemos entonces con Él siempre pasemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cuál es esa glorificación que Dios nos dará? La que Dios le dio al maestro de Nazaret. Él era Dios mismo. Un día lo vamos a estudiar, la personalidad de Dios y cómo se convierte en humano. Pero en este instante, para que nosotros podamos entender y juntamente seamos glorificados con Él, ¿verdad? Es cuando el Eterno le dijo, así como le dijo, habló de Job, y le dijo a Satán, y no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él. Entonces, a nosotros, los que permanecemos fieles, los que permanecemos discerniendo entre lo santo y lo profano, entre lo que agrada a Dios y lo que no agrada, entonces la glorificación que nosotros recibiremos de Dios es: este es mi Hijo amado, el cual yo tengo contentamiento. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Esa es la glorificación que nosotros recibiremos, ¿verdad? El reconocimiento que Dios nos va a dar al llamarnos como hijo. El cumplimiento de la escritura que se lee en los profetas, que dice: a donde te dijeren que tú no eres pueblo de Dios, ahí serás reconocido hijo del Altísimo. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. O lo que se lee en Juan: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, y los que creyeron y le recibieron, les fue dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. Que Dios me los bendiga. Saludamos a todos los hermanos de Instagram, Facebook y YouTube. Soy el hermano Elías. Hemos estudiado el capítulo 8 de Romanos. Ninguna pues condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hemos quedado en el verso 17. Vamos a ver si nos da tiempo para el 18. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. ¿Cuál es esa gloria venidera? El maestro nos lo dijo. Me voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, dice el Eterno, vosotros también estéis. ¿Ven? Entonces, he allí ni comparado a la gloria venidera. El Corán Sagrado nos describe esos momentos, ¿verdad? En que estaremos viendo las aguas cristalinas, ¿verdad? No aguas turbias sino que aguas cristalinas
que podríamos ver el fondo, ¿verdad? Aquel follaje verde, aquellas flores, aquel lugar, aquel aire puro y la presencia de Dios, la alabanza a Dios, la glorificación a Dios a cada segundo, ¿verdad? Y dice que estaremos acostados en divanes, ¿verdad? Divanes son lo que llamamos nosotros lawn chairs. El lawn chair es y pues recostados, y que vendrán ángeles que nos estarán sirviendo. Aleluya. Esa es lo que dice, lo que nosotros padecemos ahorita, ¿verdad? Tratando de animar a aquellos que por no tener cosas materiales se apoca su corazón, ¿verdad? Y no disfruta de los momentos en que nosotros estamos aquí. ¿Qué es disfrutar de la vida nosotros? Sentirnos libres, movernos donde se mueve el resto de la sociedad. De ahí que el maestro, lo que nos quiere enseñar el maestro cuando dice, está sentado, dice, ese está, si fuera profeta, supiera que está entre ¿cómo dice? Pecadores. Entre pecadores. Y el Señor le dice que lo que Dios vino a ver a los que estaban enfermos, ¿verdad? Pero lo que los quiero decir es que nosotros podemos sentirnos, ir a la playa, yendo a la playa, no precisamente nosotros vamos a estar pendientes con nuestros ojos a que se encienda el espíritu de la lascivia, sino para admirar la obra de Dios, para mirar aquella belleza de las olas, de cómo el mar, las olas del mar no pasan, no siguen hacia adelante, sino que llegan hasta cierto punto, ¿ve? Y entonces vas a mirar la oportunidad de tener los peces, los pájaros, y vas a ver, puedes caminar entre las personas y no sentirte a decir que porque, como decimos nosotros, que porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, vamos a estar en un nicho. El nicho es aquel que le ponen a la imagen que está ahí parado y a veces le ponen vidrio, y ahí está parado sin moverse. En cambio nosotros, Dios nos dice que sintiendo, por eso dice Pablo, si el Espíritu no te redarguye, paz tenemos para con Dios. Entonces, lo que nosotros padecemos aquí ni comparado, ¿verdad? Excepto que lo que el mundo llama alegría, nosotros no podemos llamarlo alegría. ¿Por qué? Porque la intención del mundo, de la alegría del mundo, es agasajar la carne. Y la intención del Espíritu para nosotros es contristar nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor dice, ¿a quién oiré? ¿A quién oiré? Dice el Señor. Al que viene con un corazón contristo y humillado. Soy el hermano Elías, vuestro hermano en Cristo. Dios me los bendiga a todos aquellos que cumplieron años durante esta semana. Este es el primer día de la semana, el primer día del mes sexto, el primero del mes, ¿verdad? Del año 2025. Medio año. Ayer estamos celebrando que el nuevo año, ¿verdad? Pero en un abrir y cerrar de ojos ya estamos a mediados del año, ¿verdad? Y nosotros, pues, los que creemos en Cristo Jesús, pues simplemente creemos a la promesa que nos dice el Señor. Si los tiempos no hubiesen sido acortados, ninguna carne sería salva.
mas por causa de los escogidos, los tiempos han sido acortados. ¿Por qué? Porque a medida que pasan los tiempos, el corazón de nosotros, los lavados en la sangre de Cristo, nuestra fe se va desboronando, nuestra fe se va agrietando. De ahí que el Maestro nos dice, cuando yo viniere, hallaré fe en la tierra. Por lo tanto, hermano, yo te animo, te quiero dar ánimo y yo quiero animarte a que te mantengas confiado. El que el Señor proveerá. Le has pedido al Señor. El Maestro de Nazaret te dice, todo lo que pidieres en mi nombre, creyendo, es decir, que no vas a dudar. No importa cuánto tiempo pase, no vas a dudar. Y vas a ver cómo se cristaliza tu petición delante de Dios. Paz a vosotros, y que el Dios de misericordia os conceda las peticiones de vuestro corazón a vosotros y a vuestras familias. En Cristo Jesús, soy el hermano Elías.